Hoy vamos a meternos de lleno en una de esas novelas que de verdad marcan. Un clásico del siglo XX que, más de 100 años después, sigue dando muchísimo de qué hablar. Muchísimo. La fuente es la novela misma, Demian, de Hermann Hesse, de 1919. Y la idea es explorarla como si fuera la primera vez, ¿no? Desempacarla juntos. Me encanta la idea. El subtítulo ya te dice mucho. Historia de una juventud. Y Thomas Mann decía que no se sabe si es la juventud de una persona o de toda una generación, que es una observación muy aguda. Totalmente. La premisa es ese viaje interior de un chico, Emil Sinclair, que intenta encontrarse a sí mismo. De hecho, arranca con una frase que es brutal. Durísima. La vida de todo hombre es un camino hacia sí mismo. Y con eso, la pregunta que queda flotando es, ¿qué tiene esta historia para que nos siga pegando tan fuerte hoy en día? Pues fíjate que, para entender su poder, creo que hay que ir al punto de partida de Sinclair, a una idea que define toda su infancia, la existencia de dos mundos. Ajá. Es algo que él siente desde muy niño. Por un lado está lo que llama el mundo claro. El mundo de la luz, digamos. Exacto. Imagínate la casa familiar ideal. Es el lugar del amor, del orden, de la limpieza, de las buenas costumbres. Él dice que es un mundo de líneas rectas, donde todo es predecible, seguro. El deber ser. El refugio. Justo. Pero, claro, si hay un mundo claro, Tiene que haber su contraparte oscura. y lo fascinante es que el mundo oscuro no está lejos. Empieza en su misma casa. ¡Ah, caray! Sí, es el mundo de las criadas, de sus pláticas en voz baja, de los aprendices, de los rumores, las historias de fantasmas, y ya fuera de la casa, pues se vuelve más denso. El matadero, los borrachos, los robos, todo lo prohibido. Y por lo mismo, lo más atractivo. Claro. Para el pequeño Sinclair, lo más desconcertante era ver cómo convivían tan pegados. A veces en la misma persona, como su criada Lina, que era súper piadosa y al mismo tiempo contaba unas historias de miedo terribles. Una contradicción total. Es que esa dualidad es algo que creo que todos vivimos en la infancia, ¿no? Esa línea finita entre lo que te dicen tus papás, lo que se debe hacer y lo que secretamente te llama la atención. Por supuesto. Pero para Sinclair, esa línea no solo se borra, se rompe de un solo golpe. Se rompe por completo y ocurre con algo que podría parecer una tontería infantil, pero que es un terremoto en su vida. La historia de las manzanas. Esa misma. A los 10 años, para impresionar a unos amigos, se inventa que se robó un saco de manzanas. El problema es que lo oye Franz Kromer, el bravucón del barrio, Claro, el más grande. y lo arrincona. Lo obliga a jurar por Dios y su salvación eterna que la historia es cierta. Y ahí es donde la mentira se convierte en una soga. Cromer lo empieza a chantajear. Sí, le pide 2 marcos. Para un niño de 10 años en esa época, eso era una fortuna. Imposible de conseguir. Y la amenaza es o pagas o te acuso. Sinclair describe ese sentimiento de una forma demoledora. Dice, mi vida estaba destrozada. Siente que se ha enredado en el pecado, que el enemigo lo amenaza, y que el miedo y la vergüenza son su nueva realidad. Exacto. De un día para otro, siente que ya no pertenece a ese mundo claro y seguro de sus padres. Y lo que es clave aquí no es solo el chantaje en sí, es el secreto. Claro. Por primera vez, tiene un problema que es imposible, pero imposible de confesarle a sus padres. Contarlo sería admitir la mentira, admitir que ya cruzó al mundo oscuro. Y él mismo reflexiona sobre eso después, ¿no? Sí, años después, ya como narrador, dice algo fundamental. Fue el primer resquebrajamiento de la divinidad del Padre. Es el primer golpe a esos pilares de la niñez que, según él, todo hombre tiene que destruir para poder ser él mismo. ¿Qué frase? La inocencia no se pierde, se hace añicos. Totalmente. Y justo cuando Sinclair está en su peor momento, atrapado, aterrorizado, aparece este personaje que lo cambia todo y que le da nombre al libro. Max Demian, el gran personaje. Y no es el típico amigo de la escuela, ¿verdad? Es casi una figura mítica desde el principio. Para nada. Es un alumno nuevo, un poco mayor, pero parece un adulto. Tiene una seguridad en sí mismo que desarma, una inteligencia afiladísima. Y no le interesan los juegos de niños. Cero. Su mirada, dice Sinclair, es madura, a veces irónica. No es popular, ni de lejos, pero todos, hasta los maestros, le tienen un respeto casi instintivo,
como si supieran que es diferente. Y su primer encuentro real, la primera conversación importante que tienen, es el siguiente gran quiebre en la historia. Sucede en la clase de religión. Sí, hablando de Caín y Abel. Una escena potentísima. Cuéntanos. Después de la clase, Demian se le acerca a Sinclair y, como si nada, le ofrece una interpretación de la historia que es una bomba. Le dice que la versión oficial, la de la Biblia, probablemente está, pues, mal. ¿Así sin más? Sin más. Le dice que la famosa señal de Caín no era una marca de vergüenza para que todos lo reconocieran como un asesino, sino todo lo contrario. Una marca de distinción. Justo. Sugiere que Caín era un hombre de carácter, alguien con un poco más de inteligencia y audacia en la mirada. ¡Wow! O sea, de repente el malo del cuento no es malo, sino valiente, y Abel, el bueno, es un cobarde. Exactamente. Le está diciendo, la historia que te han contado es la historia de los miedosos. Los fuertes, los que se atreven, siempre van a parecer siniestros a los ojos de la mayoría. Para Sinclair, eso tuvo que ser una revelación. Es casi como si Demian le estuviera dando permiso para dudar de la máxima autoridad. Le abre una grieta en todo su sistema de creencias. Y claro, lo conecta de inmediato con Demian, que para él es un Caín moderno, alguien marcado por ser superior. Y Demian no se queda solo en las ideas, no, pasa a la acción. Totalmente. Él resuelve el problema con Cromer de una forma, pues casi mágica. ¿Cómo? Un día, Demian, que es increíblemente observador, nota la angustia de Sinclair. Le pregunta qué le pasa, y aunque Sinclair no le cuenta todo, él entiende. Lo lee. ¿Sí? Y simplemente le dice que va a arreglarlo. No sabemos qué le dice a Cromer, la novela lo deja en el misterio, pero funciona. Cromer desaparece de su vida, Se lo traga la tierra. como si nada. Sinclair siente un alivio gigante, gratitud, pero también un miedo profundo hacia su salvador. Se da cuenta de que Demian tiene un poder que él no comprende. Pero lo más curioso es lo que hace después. En lugar de volverse el mejor amigo de su salvador, sale corriendo en la dirección opuesta. Y ese es uno de los momentos psicológicamente más honestos del libro. Apenas se ve libre de Cromer, Sinclair corre de vuelta al mundo claro. Al regazo de su madre, sí, a la seguridad de la infancia que creía perdida. El propio narrador lo explica. Eligió la dependencia porque la independencia que representaba a Demian le daba pánico. Claro, ser amigo de Demian implicaba un compromiso. Le exigiría ser más como él. Y el libro lo dice con una claridad brutal. Nada hay más molesto para el hombre que seguir el camino que le conduce a sí mismo. Es más fácil volver a lo conocido, aunque sea una jaula. Aunque sea una jaula. Pasan los años, Sinclair entra en la adolescencia y ese conflicto interno, esa lucha entre los dos mundos, sigue ahí, pero evoluciona. Y es aquí donde la novela se pone más simbólica, más misteriosa, con la aparición de una palabra, extraña. Sí, todo empieza con un dibujo, ¿cierto? Cierto. En un momento como de catarsis, Sinclair pinta la imagen de un pájaro, un gavilán, que está rompiendo la cáscara de un huevo con el pico. Y ese huevo es el mundo entero. Y siente un impulso de mandárselo a Demian, a quien no ha visto en años. Ni siquiera sabe si la dirección es correcta, pero lo envía. Y contra todo pronóstico, Recibe una respuesta, una notita doblada, y esa nota contiene la frase más famosa del libro, yo creo. seguramente. El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer, tiene que destruir un mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El Dios se llama Abraxas. Uf. Y ahí está la palabra, Abraxas. Para quien lee esto por primera vez, la pregunta es inmediata. ¿Qué o quién demonios es Abraxas? Claro. Y fíjate que con Abraxas, Gese se está metiendo en un terreno filosófico y psicológico muy profundo, porque Abraxas es una deidad que une lo divino. El bien y lo demoníaco. El bien y el mal, lo luminoso y lo oscuro, es una crítica directa a esa moral que nos obliga a dividir el mundo de forma artificial. Gese, muy influenciado por el psicoanálisis de Jung, nos dice que no puedes estar completo si niegas tu sombra. Esa parte oscura, instintiva, que todos tenemos. Justo, Abraxas es el símbolo de la integración total. Es un Dios que no te pide que ignores la mitad de la realidad, sino que la aceptes como parte de un todo. O sea, es la superación de esa división infantil entre el mundo claro y el mundo oscuro.
Precisamente. Ya no son dos mundos en guerra, son las dos caras de la misma moneda. Y con esta idea, el viaje de Sinclair se vuelve casi por completo interior, ¿no? Sí, empieza a tener un sueño recurrente con una figura femenina que lo es todo a la vez. Es su madre, es un amante, una santa, una prostituta. Es la totalidad, la encarnación de Abraxas. Exacto. Y un día, por pura casualidad, ve una fotografía de la madre de Demian y se queda paralizado, Porque es la mujer de sus sueños. Literalmente. literalmente, y se obsesiona con encontrarla. Pasan más años, él ya está en la universidad, y un día se reencuentra con Demian. Y por fin la conoce. La conoce. Demian lo lleva a su casa, y ahí está su madre, Frau Eva, y es tal cual la había soñado. Una mujer que irradia una fuerza y una aceptación totales. Ella es el destino encontrado. Es el hogar al que por fin puede regresar. Sí, sin tener que negar ninguna parte de sí mismo. Es el amor que no juzga. Y su casa se convierte en un punto de encuentro para otros como ellos, otros marcados por la señal de Caín. Gente que no encaja. Gente que no encaja y que siente que algo grande está por cambiar, que el viejo mundo, Se está viniendo abajo. y vaya que se viene abajo. Ese presentimiento se cumple de la forma más literal y violenta posible con la Primera Guerra Mundial. Claro, y ese colapso no es casualidad. La Primera Guerra Mundial es el cascarón del mundo rompiéndose a nivel colectivo. Para la generación de Jesse, esa guerra fue el fracaso absoluto del mundo claro, de la razón, del orden. De la moral tradicional. Todo eso demostró ser un fraude. La novela refleja esa desilusión gigantesca y la búsqueda de un nuevo centro, un camino individual. La guerra los separa, a Sinclair y a Damian. Y la escena final es de una potencia increíble. Uf, sí, Sinclair está malherida en un hospital de campaña, y en la camilla de al lado, casi irreconocible, está Damian, moribundo. es un final inolvidable. Damian, con sus últimas fuerzas, le pide que se acerque. Le dice que le va a dar un beso de parte de su madre, Frau Eva. Un beso que es como una transferencia, es la transferencia final del testigo, y le dice algo que resume todo el libro. Si alguna vez vuelves a necesitarme, no me busques fuera. Escucha dentro de ti y te darás cuenta de que estoy ahí dentro de ti. Demian, el guía externo, se interioriza. Se convierte en su voz interior. Es el cierre perfecto del círculo. El viaje que empezó con la dependencia de los padres, que pasó por la del chantajista y luego la del guía, termina con la única guía que importa, la de uno mismo. De la dualidad de los dos mundos a la integración de Abraxas. Y esa es la idea central que nos deja el libro, ¿no? Totalmente. Nos deja para reflexionar. La novela propone que la misión verdadera de cada uno era llegar a sí mismo, y que para nacer de verdad hay que destruir un mundo, romper un cascarón. Y eso nos lleva a preguntarnos, Pues sí, ¿cuáles son nuestros cascarones personales? ¿Qué ideas, qué seguridades, qué mundos cómodos y heredados necesitaríamos romper para encontrar nuestro propio camino? y la pregunta más difícil que plantea el libro, quizás sea esa. ¿Estamos realmente dispuestos a enfrentar la soledad que implica ese camino? Porque ser uno mismo, según Jesse, es un acto radicalmente solitario.